discapacidad física y el 45% de pacientes psiquiátricas. Cuando a esto se le suma la indigencia, llegamos al número perturbador del 97%. Esto es un estudio hecho en Estados Unidos. El 38% de las mujeres con discapacidad casadas sufren violencia y abuso sexual de su pareja cuidadora. 97,7% de las mujeres con discapacidad sufren algún tipo de abuso sexual de Colori, Nicaragua. ¿Qué pasa con los chicos? Hay 1.400 casos de abuso sexual contra niños con dificultades de aprendizaje por año en Inglaterra, en el Reino Unido. El 6% llega a tribunales y solo el 1% recibe condena. Las niñas sordomudas son buscadas particularmente en lugares como Tailandia para ejercer la prostitución porque tienen menos posibilidad de denunciar, de quejarse y de escapar. El riesgo de violencia, según la OMS, son las personas con discapacidad, especialmente los chicos, son víctimas de violencia con una frecuencia 4 veces mayor que los niños sin discapacidad. Son víctimas de alguna forma de violencia con una frecuencia de 3,7% más que los no discapacitados. La violencia física es 0,3% mayor y la violencia sexual es 2,9% mayor que los chicos que no sufren discapacidad. Si además la discapacidad se acompaña de enfermedad mental o déficit intelectual, el riesgo de estos niños para sufrir violencia sexual se ve incrementado notablemente, 4,6% más. Estos números son bastante parejos en todo el mundo. ¿Qué pasa en Argentina? La realidad es que en Argentina tenemos muy pocos estudios. Está Brimbiotti y Raffo, que han sido estudiosos durante décadas del tema del abuso sexual infantil, pero en población general. Sus estudios se abocaban a detectar este tema en el sistema educativo desde el nivel maternal hasta la universidad. Cómo reconstruía su metodología en particular, lo que tenía, digamos, era apelar al recuerdo de los estudiantes universitarios. O sea, no un acceso directo, digamos, en el momento de ocurridos los hechos. Pero bueno, vamos a ver qué encontraron puntualmente, aunque no es el tema específico de ellos, en relación a la discapacidad. En los relevamientos, el número de víctimas de malos tratos en general y abuso sexual era particularmente llamativamente superiores en caso de niños y niñas de escuelas especiales. Allí la proporción encontrada resultó similar a la de otros países. 4 veces superior en casos de niños con alguna discapacidad frente a niños sin discapacidad. Bueno, hablemos un poco de los factores de vulnerabilidad. En principio tiene que ver con esto que hablamos del tema de si estamos frente a un objeto o a un sujeto. Y lo digo desde todos los aspectos profesionales, desde lo terapéutico. Nosotros, cuando ponemos un chico a hacer una práctica kinesiológica, por ejemplo, por decir cualquier ejemplo, le estamos pidiendo cierto nivel de sometimiento. Y desde esa concepción estamos favoreciendo que el día de mañana cualquier otra persona, digamos, entienda que pueda hacer uso de su cuerpo sin que él se oponga. También hay realidades que implican cuidados personales. También hay realidades donde uno está muy contento porque tiene su chiquito con un acompañante terapéutico y se lo deja 12 horas por día. ¿Qué sabemos exactamente que podemos indagar de qué está pasando en ese momento? No porque pase nada particular con los acompañantes terapéuticos, sino como ejemplo de situaciones donde los padres en general entregan
confiadamente a sus hijos y no piensan en esta posibilidad. Por otro lado, está el gran problema de la detección por la confusión con las patologías de base, pero creo que realmente lo más importante, sobre esto vamos a volver, es que no respetamos el espíritu de la Convención en relación a la salud, incluyendo la salud sexual, y no hay verdaderamente educación que permita, digamos, llegar a prevenir y a detectar el abuso sexual, especialmente en los chicos. Bueno, me parece que no voy a hablar de las fases porque me parece que por ahí es demasiado. Por eso vamos a hacerlo un poquito más. Vamos a hablar un poco de quienes frecuentemente se considera quienes son los que perpetran estos actos. Hablamos en términos de 25% miembros de la familia. Estos son estudios específicos en discapacidad, ¿sí? 15% allegados y vecinos, 30% personal de servicios de discapacidad y 5% desconocidos. Otros estudios revelan, esto en algunos casos en la población en general, pero también en discapacidad, que el 20% de los ataques sexuales son cometidos por pares con una diferencia de 5 años. Por pares y pares mayores en promedio. Existen dos tipos de agresores, pero me parece que no vamos a detenernos en esto, solamente decir que algunos de los agresores tienen una fijación con el objeto infantil, con cuestiones infantiles, y otros acceden, digamos, a tener relaciones con adultos y tomar por objeto sexual adultos, pero ante la frustración vuelven a los sujetos infantiles. Bueno, como esto, digamos, se trata de la justicia y de la legalidad, creo que en este tema particularmente no se detecta adecuadamente, no se denuncia lo que se detecta y no se trata adecuadamente lo que se denuncia. En muchos casos, porque cuando el sujeto con discapacidad logra, por ejemplo, llegar a la comisaría, no hay quien lo entienda. El problema de los intérpretes es un tema que también ocurre con mucha frecuencia. El problema de las mujeres que, digamos, que padecen de ceguera y no pueden identificar a sus agresores, entonces son descartadas de plano en la comisaría. Yo creo, y con esto cerramos, que el abordaje tiene que ser tanto, por un lado, de la investigación científica, necesitamos desarrollar herramientas que nos permitan realmente tener un conocimiento cabal del nivel de ocurrencia de este fenómeno y la situación contextual donde ocurre, un abordaje terapéutico que tiene que ser especializado y bueno, por supuesto interdisciplinario, la cuestión educativa, como mencionaba antes, con talleres que eduquen tanto a los chicos o adultos con discapacidad, adecuando los formatos según la discapacidad de la que se trate, a los padres y a todo profesional que trabaja en un centro de día, en un centro educativo terapéutico, y que esto sea con carácter obligatorio. Y por el lado jurídico, la necesidad, si bien existe la ley de protección contra los delitos de integridad sexual, la posibilidad de pensar que este colectivo está particularmente desvalido a la hora de poder denunciar estos actos. Eso es todo, gracias.